Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre las operaciones combinadas. Bien, ¿qué son las operaciones combinadas? Como lo dice acá, es una o son una expresión numérica con más de una operación. Como lo vemos en la imagen, es una operación extensa que incluye varias operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que incluyen las operaciones combinadas? Es la suma, la resta, la multiplicación, división que hemos visto anteriormente, potencia y lo que sería la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, como ya conocemos estas operaciones, desarrollar en lo que sería la operación combinada. Por ejemplo, acá tenemos una operación combinada que tiene resta, 5 menos 3, tiene multiplicación por 2, más 4 menos 4, suma y resta entre 2. Tiene lo que serían varias operaciones, ¿cierto? Por eso es su nombre, operación combinada, porque combina diferentes operaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Desarrollar, ¿cierto? Pero siempre, como les digo, desarrollar desde la izquierda hacia la derecha. Entonces empezamos, 5 menos 3 es igual a 2. ¿Qué es lo que está a su derecha? Por 2, ¿cierto? Entonces 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Le bajamos el que está a la derecha, que es más 4. ¿Cuánto nos va a dar? 8. Pero a 8 le bajamos el que está a la derecha, que es menos 4, ¿cierto? ¿Cuánto es 8 menos 4? 4. Y por último le bajamos el entre 2, ¿cierto? La división. Entonces 4 entre 2, ¿cuánto nos va a dar? 2, ¿cierto? Entonces, esta sería la manera correcta de resolver el problema. Vamos a ver. No, incorrecto. ¿Por qué, Miss? Porque para poder realizar una operación combinada, no solamente se necesita conocer el tipo de operación, sino también conocer el orden. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Lo primero que se está resolviendo son las multiplicaciones. Una vez que tienes las multiplicaciones, se están resolviendo las demás operaciones como es la resta y la suma, ¿cierto? Entonces ya nos damos una idea de que para poder realizar las operaciones combinadas se necesita de un orden. ¿Cuál es ese orden? El que vemos acá. Entonces, como dice acá, las operaciones combinadas se resuelven en el siguiente orden. Primero se tienen que resolver las operaciones dentro del paréntesis, llaves y corchetes. ¿Listo? Paréntesis, llaves como vemos acá y corchetes. Pero Miss, ¿qué pasa si tengo dos de estas en una misma operación? ¿Qué resuelvo primero? En primer lugar tenemos que resolver lo que está en la izquierda. Primero son los paréntesis, después lo que serían las llaves y después los corchetes. De igual manera nos vamos a dar cuenta porque de repente son un poquito más grandes y envuelven a cada uno, ¿cierto? Entonces las operaciones que están dentro de otras llaves o de repente dentro de los corchetes van a resolverse primero. Siempre los que están dentro de uno. Listo, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo acá, en esta operación, tenemos entre paréntesis 5 más 4, después fuera del paréntesis por 2 más 1 menos, abro lo que serían corchetes y tenemos 3 al cuadrado menos 4, la raíz de 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos en primer lugar que hay varias operaciones. Vemos suma, multiplicación, potencia, raíz, resta, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, como decía el primer punto, lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis, dentro de la llave o dentro del corchete. Entonces, vemos acá paréntesis, llave o corchete, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero resolver 5 más 4 y lo que está en paréntesis, que sería 3 al cuadrado menos la raíz de 4, ¿cierto? Listo. Después, ¿qué tenemos que hacer? Las operaciones combinadas se resuelven en el siguiente orden. Como punto número 2, tenemos que resolver las potencias y o radicaciones. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Potencia, ¿cuál es? El número que tiene en su cabecita lo que sería otro número que le va a indicar cuántas veces se repite. Y la raíz es como una casa que lo que va a hacer es decir qué número tenemos que buscar que se repita tantas veces, ¿cierto? Entonces vamos a resolverlo de
izquierda a derecha de igual manera. Si encontramos varias raíces y varias potencias, tenemos que resolverlo desde la izquierda hacia la derecha, de esta manera. Como teníamos en el ejercicio anterior, primero teníamos que resolver lo que sería 5 más 4, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que vemos acá? 3 al cuadrado menos la raíz de 4. Entonces, en este caso tenemos que resolver primero lo que sería la raíz, pero también lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no hubiera paréntesis? Lo primero que tendríamos que resolver sería lo que serían las potencias y la raíz. 5 más 4, bueno, ya sabíamos que era 9. En el caso de corchete, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 3 es igual a 9, ¿cierto? Y la raíz de 4. ¿Qué número se repite dos veces que te va a dar multiplicándolo 4? El número 2, ¿cierto? Entonces tenemos ya nuestra respuesta que es 9 menos 2 y sería igual a 7. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tercera regla? La tercera regla es resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha de igual manera. Como vemos acá, nos queda nuestra operación así. Ya habíamos resuelto 9, nos quedó de la suma y lo demás va a ir bajando. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que nos queda 9 por 2 más 1 menos 7, ¿cierto? 9 por 2, ¿es una multiplicación? Sí. Entonces se resuelve mucho antes que la suma y la resta. Entonces eso es lo que tenemos que resolver primero, ¿cierto? Entonces 9 por 2, ¿cuánto es? 18 y va bajando lo demás que es la suma y la resta. Y como cuarto, y en el cuarto punto es resolver sumas y restas de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vimos en este orden? Que primero tendríamos que resolver paréntesis, corchetes o llaves. Después, cuando ya resolvamos eso, tenemos que resolver lo que serían potencias y raíces. Y después, multiplicaciones y divisiones. Y ya por último, tenemos que resolver las sumas y restas. En este caso, 18 más 1, ¿cuánto nos da? 19. Menos 7 es igual a 12. ¿Por qué lo resolvemos en ese orden? Porque como les dije, siempre empieza de derecha, disculpen, siempre empieza de izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Entonces 19 menos 7, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 12. Listo. Entonces, ahora sí podemos resolver una operación combinada con las operaciones que ya conocemos y con el orden. Acuérdense, primero paréntesis, llaves o corchete, después raíz y potencia, después multiplicación y división y ya por último lo que sería suma y resta. Todo esto de izquierda a derecha siempre. Listo chicos, eso sería todo. Por favor practiquen en casa.